En la costa de Massachusetts, el mar no es un paisaje, es un oficio. Huele a sal y a brea caliente, a madera húmeda y a pescado que se seca al viento. Cruje, golpea, se mete en la ropa y en la piel. En los inviernos, el aire corta como una hoja. En verano, la bruma se queda pegada a los aparejos y vuelve todo gris, como si el mundo estuviera hecho de lona mojada. Allí, en ese borde áspero entre tierra y Atlántico, nace en 1733 John Manly, y lo que para otros es horizonte, para él será carretera. Massachusetts, en la primera mitad del siglo XVIII, vive mirando al agua. Los puertos, Boston, Marblehead, Salem, Beverly, son bocas abiertas que tragan y escupen mercancías. Barriles de melaza, ron, bacalao, madera, harina, cuerdas enrolladas como serpientes. Velas remendadas, clavos, jarcias, poleas y hombres que aprenden pronto que el mar no perdona la distracción y que la disciplina no es una palabra bonita. Es la diferencia entre volver a ver la costa o desaparecer sin nombre en una tormenta. De Manly no queda el tipo de infancia que se cuenta en novelas, con escenas perfectas y frases memorables. Queda algo más real y más duro. La lógica de una comunidad marítima. Si creces allí, el mar te educa aunque no quieras. Aprendes a leer el cielo como un mapa, a distinguir un cambio de viento por el olor, a saber cuándo una nube baja significa lluvia y cuándo significa peligro. Aprendes a trabajar con las manos, a confiar en el oído para detectar un crujido extraño en el casco, a entender que un barco es un organismo, respira, se queja, se fatiga. Y aprendes otra cosa, que el papel manda. Un papel puede convertirte en comerciante respetable o en contrabandista perseguido. Un papel puede darte derecho a cargar mercancía o condenarte a perderla. En el mundo atlántico del siglo XVIII, la autoridad viaja en documentos, licencias, registros, manifiestos, pases. La ley se imprime, se sella, se firma. Y en el mar, donde la distancia diluye la vigilancia, ese papel es a la vez escudo y diana. John Manly se forma como marino mercante. Eso significa años de rutina peligrosa, de travesías que no tienen nada de romántico. Significa cargar y descargar hasta que la espalda se vuelve una tabla. Significa turnos de guardia en noches negras, con el timón frío bajo las manos, mientras el barco avanza a ciegas guiado por estrellas y por experiencia. Significa aprender a negociar con capitanes, armadores, consignatarios, a mantener una tripulación que puede ser valiente y al mismo tiempo indisciplinada, a imponer orden sin romper el ánimo. Porque en un barco pequeño, el capitán no es un símbolo. Es un gerente, un juez, un navegante, un médico improvisado, un hombre que decide cuándo se raciona el agua y cuándo se arriesga una vela más. En esos años, el Atlántico es un tablero donde se cruzan imperios. Gran Bretaña domina rutas, puertos, seguros, mercados. La Royal Navy es una sombra permanente, no siempre visible, pero siempre presente. Y sin embargo, la vida colonial se sostiene en una mezcla de legalidad y trampa. Se comercia con quien conviene. Se esquivan impuestos, se aprovechan vacíos, se aprende a navegar no solo el océano, sino también las reglas. Manly crece profesionalmente en ese mundo. No es un teórico, es un hombre de mar. Y eso, en 1775, cuando la política se convierte en guerra, vale más que muchos discursos, porque la guerra al principio no llega como una maquinaria perfecta, llega como un desorden, llega como una urgencia. En abril de 1775, las noticias de Lexington y Concord corren como fuego por las colonias. Boston se convierte en un punto de presión. Los británicos están dentro, los rebeldes alrededor. Se improvisa un sitio, se levantan campamentos, se discute quién manda, quién paga, quién obedece. Y mientras en tierra se habla de milicias y de pólvora, en el mar se abre otra herida, el abastecimiento. Boston, ocupada por tropas británicas, depende del mar. Los soldados comen lo que llega en transportes. La pólvora, las armas, el uniforme, el pan duro, el carbón, todo entra por agua. Y los rebeldes, que todavía no son un país y mucho menos una potencia naval, miran ese flujo y entienden algo elemental. Si no pueden romperlo, al menos pueden morderlo. No tienen línea de batalla. No tienen astilleros militares listos. No tienen una cadena de mando naval consolidada. Tienen puertos, marineros, barcos mercantes que pueden armarse con cañones. Y una idea peligrosa: convertir el comercio en guerra. En ese momento la palabra armada suena casi pretenciosa. La Armada Continental nace más como necesidad que como institución. El Congreso Continental empieza a autorizar la adquisición y el armamento de buques. Se emiten comisiones. Se buscan capitanes que sepan navegar, pelear y sobre todo capturar, porque capturar es la forma más rápida de financiarse.
Un barco enemigo tomado es un cargamento que se vende, es pólvora que se reparte, es ropa que se entrega a soldados que tiritan, y ahí aparece el papel. La comisión, ese documento que transforma a un capitán mercante en oficial de una marina naciente, un papel que promete legitimidad. Ya no eres un ladrón del mar, eres un combatiente autorizado, pero también te marca. Si caes en manos del enemigo, ese papel puede salvarte o condenarte, dependiendo del humor político, del tribunal, del momento. John Manley recibe en 1775 el mando del Lee, considerado el primer buque comisionado de la Armada Continental. El dato tiene algo de ceremonial, como si la historia necesitara un primero para ordenar el caos. Pero detrás del título hay una realidad concreta. Un barco, una tripulación, unas armas, un mar lleno de enemigos, y una costa donde cada decisión se paga con sangre o con hambre. El Lee no es un navío de línea, no es una fortaleza flotante. Es un buque pensado para moverse, para interceptar, para golpear y desaparecer. En una guerra naval improvisada, la velocidad y la sorpresa valen tanto como el calibre. Y Manley, formado en el comercio, entiende el lenguaje de las rutas. Sabe por dónde pasan los transportes, dónde se refugian, qué vientos los empujan, qué corrientes los traicionan. Armar un barco mercante para la guerra es un acto de ingeniería y de desesperación. Hay que montar cañones donde antes había carga, reforzar cubiertas, asegurar munición, entrenar a hombres que quizá nunca han disparado un cañón en combate y, sobre todo, crear disciplina, porque el marino mercante trabaja por salario. El marino de guerra trabaja por obediencia y por supervivencia. Y en el caso de los rebeldes también por botín. Esa mezcla es explosiva. La promesa de una presa británica, un cargamento de provisiones, un barco lleno de mercancías, puede convertir a una tripulación en una jauría. El capitán tiene que canalizar esa energía sin dejar que se vuelva motín. Manley entra en escena en un momento en que la costa de Nueva Inglaterra es un hervidero. Pequeños barcos salen y entran, algunos con autorización, otros con papeles dudosos, otros sin nada. Se habla de privados, de corsarios, de comisiones locales. Se discute quién tiene derecho a capturar y quién se queda con el dinero. El Congreso Continental intenta imponer orden, pero la realidad va más rápido que las resoluciones. En los muelles la política se traduce en clavos y en pólvora. En el mar se traduce en humo. El Lee sale a buscar presas británicas, y aquí conviene imaginar el tipo de guerra que se está inventando. No es Trafalgar, no es una línea de navíos intercambiando andanadas ceremoniales. Es caza, es acecho. Es ver una vela en el horizonte y decidir si es presa o trampa. Es acercarse con bandera engañosa o con silencio. Aprovechar la niebla, el amanecer, el viento favorable. Es disparar para desarbolar, para romper jarcias, para obligar a rendirse sin destruir el premio. Porque un barco hundido no alimenta a nadie. En 1775 y 1776, las capturas tempranas tienen un impacto que va más allá del dinero. Son propaganda, son moral. Son prueba de que el imperio puede sangrar. Cada presa tomada es una noticia que corre por tabernas y plazas. Se capturó un transporte británico. Llegó pólvora. Llegaron abrigos. En un ejército que a veces carece de zapatos, un cargamento capturado puede ser la diferencia entre resistir el invierno o desmoronarse. Manley, al mando del Lee, se convierte en uno de esos nombres que empiezan a circular. No como un héroe de bronce, sino como un profesional eficaz, un hombre que sabe hacer lo que la revolución necesita en ese instante, interrumpir el flujo británico, y lo hace en un entorno donde cada salida al mar es una apuesta, porque la Royal Navy no es un rumor, es una fuerza real, con barcos más grandes, mejor armados, con tripulaciones entrenadas, con oficiales que llevan décadas haciendo la guerra en océanos. La costa de Nueva Inglaterra, además, es traicionera, no es un mar abierto limpio. Es un laberinto de bancos de arena, de islas, de canales estrechos, de mareas que suben y bajan con violencia. Para un capitán local, ese laberinto puede ser ventaja. Conoce los pasos, sabe dónde esconderse, dónde un barco grande no se atreve a entrar. Para un perseguidor británico puede ser una trampa. Pero la ventaja local no es invulnerabilidad. Un error de cálculo, una tormenta, una vela rota, y el cazador se convierte en presa. En esos primeros meses, la revolución necesita resultados inmediatos. No hay tiempo para construir una flota desde cero. No hay tiempo para formar academias navales. Hay que actuar con lo que se tiene. Y lo que se tiene son marinos como Manley, acostumbrados a tomar decisiones rápidas, a vivir con riesgo, a medir el mundo en millas y en nudos. La comisión que lo nombra capitán del Lee es, en cierto sentido, un acto de fe. El Congreso Continental está diciendo:
Te damos autoridad en nuestro nombre. Pero ese nuestro todavía es frágil. Las colonias discuten entre sí. Las autoridades locales tienen sus propias prioridades. Los comerciantes quieren proteger sus intereses. Los políticos quieren controlar el botín. Y en medio, un capitán en el mar, lejos de cualquier sala de debates, con una tripulación que espera capturas y con un enemigo que no reconoce su legitimidad. Ese papel, la comisión, también es una frontera moral, porque en el mar, la diferencia entre un corsario y un pirata puede ser un sello que, visto desde Londres, puede no significar nada. Para los británicos, los rebeldes son súbditos en rebelión, y un súbdito armado en el mar puede ser tratado como criminal. La guerra de independencia, en sus inicios, no tiene todavía el reconocimiento internacional que más tarde buscará. Cada captura, cada combate se mueve en una zona gris donde la legalidad depende de quién gana. Manley navega esa zona gris con la naturalidad de quien ha vivido siempre entre reglas y excepciones. Su agresividad operativa, esa capacidad de ir a buscar al enemigo en lugar de esperarlo, encaja con el momento, pero también lo coloca en una línea peligrosa. Cuanto más visible se vuelve, más lo buscan. Cuanto más éxito tiene, más se convierte en objetivo. En los puertos, mientras tanto, la vida sigue con su mezcla de rutina y tensión. Los carpinteros de Rivera trabajan sin parar. Se remiendan velas, se funden balas, se discute el precio del cáñamo, se reclutan hombres con promesas de paga y de botín, y se escuchan rumores que los británicos reforzarán el bloqueo, que enviarán más fragatas, que castigarán a los puertos rebeldes. La guerra se siente en el comercio. Suben los seguros, escasean ciertos productos, la gente guarda lo que puede. Para un capitán como Manley, cada salida es también una negociación con su propia tripulación. ¿Quiénes son esos hombres? Algunos son marineros experimentados, otros son jóvenes que buscan fortuna, otros son pescadores que conocen la costa pero no la guerra. La disciplina en un barco rebelde no se impone con la misma facilidad que en un navío real. No hay tradición. No hay un sistema consolidado de castigos y recompensas. Hay necesidad y hay carácter. Manley tiene que ser, a la vez, duro y convincente. Un capitán que duda pierde autoridad. Un capitán demasiado brutal puede provocar resentimiento. Y en el mar, el resentimiento es un veneno lento. Se manifiesta en una cuerda mal atada, en una vela mal izada, en una guardia distraída. La guerra naval no perdona esos detalles. El Lee, como primer buque comisionado, o uno de los primeros, según cómo se cuente, carga con un simbolismo que quizás sus hombres no verbalizan, pero sienten. No están solo cazando presas. Están probando que la revolución puede existir en el mar, que no es solo una revuelta de granjeros y milicianos, que también puede desafiar al imperio en su elemento favorito. Y sin embargo, esa misma condición de pioneros los deja expuestos. No hay una red de apoyo sólida, no hay puertos seguros garantizados, no hay convoyes. Si el Lee sufre daños, si pierde un mástil, si se queda sin pólvora, no puede simplemente retirarse a un arsenal naval bien abastecido. Depende de lo que encuentre, de lo que capture, de lo que los puertos puedan improvisar. En 1765 la costa alrededor de Boston es un escenario tenso. Los británicos controlan la ciudad, pero no controlan todo el litoral. Los rebeldes pueden operar desde puertos cercanos, pueden hostigar, pueden interceptar, y cada captura tiene un efecto dominó. Un transporte que no llega significa soldados británicos con menos comida, menos munición, menos comodidad. Significa presión. Significa que el sitio no es solo una línea de hombres en tierra, sino también una guerra de suministros en el agua. Manley, con el Lee, se convierte en un instrumento de esa presión. Su trabajo no es ganar la guerra en un sentido grandioso. Su trabajo es más concreto: encontrar barcos británicos vulnerables y arrebatárselos. Es una guerra de tijera, de cortar hilos. Y en esa guerra el éxito se mide en capturas, en cargamentos, en noticias que levantan el ánimo. Pero el éxito temprano también crea tensiones, porque cuando se captura un barco, surge la pregunta inmediata: ¿a quién pertenece el premio? ¿Cómo se reparte? ¿Qué parte va al Congreso? ¿Qué parte a los armadores? ¿Qué parte a la tripulación? En el mundo del corso y de la guerra naval de la época, el botín no es un detalle, es el motor. Y cuando el motor se atasca por disputas legales o políticas, la moral se resiente. Manley, como capitán comisionado, está en medio de esa maquinaria. Tiene que cumplir órdenes, pero también tiene que mantener a su gente motivada. Tiene que respetar procedimientos, pero también actuar rápido. Porque una presa no espera a que un comité decida. Una presa aparece, y en minutos se pierde en el horizonte. La figura de Manley empieza a definirse por esa mezcla: profesionalidad mercante y agresividad de guerra.
No es un aristócrata naval británico con uniforme impecable y manuales de táctica, es un hombre que ha aprendido en cubierta, con manos callosas, con ojos acostumbrados a medir distancias, sin instrumentos sofisticados. Y esa experiencia en 1775 es oro. La revolución en esos meses todavía no tiene la confianza de un Estado. Tiene la ansiedad de un experimento. Cada victoria pequeña se celebra como si fuera enorme, porque lo es. Y cada derrota se siente como una amenaza existencial. En ese clima, un capitán que trae presas se vuelve valioso, se vuelve necesario, se vuelve sin quererlo un símbolo, pero el mar no respeta símbolos. El mar respeta el viento, la madera, el hierro, la pólvora, respeta la suerte. Y respeta al enemigo que aprende. En 1775, cuando Manley recibe su comisión y toma el mando del Lee, la guerra naval rebelde está naciendo con dolor. No hay manual, no hay tradición, hay improvisación, hay audacia, hay hambre. Y hay un papel, firmado y sellado, que dice que ese hombre tiene autoridad para hacer la guerra en nombre de algo que todavía está formándose. Ese papel es ligero. Se puede doblar y guardar en un bolsillo, se puede mojar y arruinar, se puede perder en un abordaje, pero pesa como plomo, porque convierte a John Manley en objetivo legítimo para la Royal Navy, porque lo separa del mundo mercante donde, con suficiente astucia, siempre se podía negociar. Ahora la negociación se hace con cañones, y aún así lo acepta, sale al mar, busca, ataca, captura, en una costa donde el invierno puede congelar las manos en el timón y donde la niebla puede esconder una fragata enemiga hasta que es demasiado tarde. Manley se mueve como si el riesgo fuera parte del salario. Hay algo casi inevitable en esa trayectoria. Un marino mercante de Massachusetts, formado en rutas atlánticas, en un momento en que la revolución necesita marinos más que discursos. Moe termina con una comisión en la mano y un barco armado bajo los pies, no porque la historia lo haya elegido con ceremonia, sino porque la necesidad lo empuja, porque cuando no hay flota, la flota se inventa con lo que se tiene. Y lo que se tiene en 1775 es John Manley y el Lee saliendo de un puerto frío, con velas tensas, con cañones listos, con una tripulación que mira el horizonte buscando una vela británica, una vela que significa peligro y oportunidad, una vela que puede traer pólvora para los rebeldes, o una persecución que termine en desastre. En ese primer paso, en ese momento en que el papel de la comisión cambia el destino de un hombre y lo coloca en el centro de una guerra desigual, ya está escrita la paradoja de su vida. La audacia que lo hará famoso es la misma que lo expondrá una y otra vez. Pero todavía no se ve. Todavía es 1775. Todavía el mar parece abierto. Todavía la revolución cree que con suficiente coraje se puede improvisar un país. Y una armada. El primer invierno de guerra no llega con fanfarrias. Llega con dedos entumecidos, con la escarcha pegada a las bordas, con el olor agrio de la pólvora guardada en barriles que sudan humedad. En tierra, alrededor de Boston, los campamentos rebeldes son un mosaico de fogatas y tiendas mal cocidas. En el puerto, la ciudad, ocupada por los británicos, parece una boca cerrada a la fuerza, con los mástiles asomando como dientes. Y en el agua, entre la costa y las islas, se abre el espacio donde un barco pequeño puede hacer más daño que un regimiento entero. El Lee no sale a buscar batalla, sale a buscar cosas: harina, carbón, mantas, munición. Cualquier cosa que mantenga vivo el sitio y, de paso, convierta la guerra en un negocio posible para hombres que han vivido siempre del mar. Porque el marino de Nueva Inglaterra entiende una verdad simple. La causa puede ser sagrada, pero el estómago no espera. Y el papel, la comisión, promete que el riesgo tendrá recompensa, que el acto de capturar no será robo sino servicio. En cubierta la vida se organiza por campanas y por turnos. El timonel con las manos rojas, el vigía con los ojos llorosos por el viento, el contramaestre gritando órdenes que se pierden entre el crujido del aparejo, los cañones, pocos y modestos comparados con los de una fragata real, se aseguran con cuñas y cabos. Se engrasan, se limpian, se prueban. No hay lujo, hay práctica, hay repetición. Hay una disciplina que no nace de reglamentos impresos, sino de la memoria de accidentes. Un retroceso mal calculado te rompe la pierna. Una chispa cerca de la Santa Bárbara te borra del mundo. Manley, que viene del comercio, mira el horizonte como quien lee un libro. No busca banderas heroicas, busca perfiles. La forma de una vela, la altura de un palo, la manera en que un barco cae a sotavento. Un transporte cargado navega distinto, más pesado, más lento en las viradas, más torpe cuando el viento cambia. Un buque de guerra, en cambio, tiene otra postura, otra agresividad en la maniobra.
Y en 1775, en esa costa llena de bruma, distinguirlo a tiempo es la diferencia entre traer un premio a puerto o terminar perseguido hasta el agotamiento. Las primeras presas no son solo botín, son oxígeno político. Cada captura que llega a un puerto rebelde activa una cadena de acciones que parece burocrática, pero en realidad es la guerra en su forma más concreta. Se envía el barco a un puerto de presa, se inventaría la carga. Se nombra un tribunal de almirantazgo, a veces improvisado, a veces disputado, para decidir si la captura es legal bajo la comisión. Se calcula el valor. Se descuenta lo que corresponde a armadores, a oficiales, a tripulación, a la autoridad que emitió el papel, y mientras los abogados discuten, los soldados en tierra esperan que de esos barriles salga pólvora, que de esos fardos salgan abrigos, que de esas cajas salgan medicinas. La guerra de independencia en el mar empieza así, con contabilidad y con hambre. Manly aprende rápido que el enemigo no es solo la Royal Navy, también lo es el tiempo. Un barco capturado es un barco que hay que tripular con una dotación de presa, separando hombres de ley para llevarlo a puerto. Eso debilita al cazador, lo vuelve más vulnerable. Y sin embargo, no hay alternativa. Si no llevas el premio a puerto, no existe. No se convierte en dinero, no se convierte en suministros, no se convierte en noticia. La captura para ser útil debe sobrevivir al regreso, y el regreso es siempre el tramo más peligroso, porque ahora hay dos barcos, porque el premio puede estar dañado, con jarcia cortada, con velas agujereadas, porque la tripulación capturada, si no está bien asegurada, puede intentar recuperar el control, porque el viento puede cambiar y empujar a ambos hacia un canal donde una fragata británica patrulla como un lobo paciente. En esos meses, el litoral de Massachusetts y de la bahía de Massachusetts es un tablero de ajedrez con piezas desiguales. Los británicos tienen fuerza, pero no pueden estar en todas partes. Los rebeldes tienen conocimiento local, pero no tienen protección. Se juega con la niebla, con las mareas, con los bancos de arena. Se juega con la audacia. Se juega con la información. Un rumor en una taberna puede valer más que un cañón. La reputación de Manly crece en ese clima de noticias rápidas. No es la fama de un almirante, es la fama de un hombre que trae cosas. Y en una revolución que todavía no sabe si sobrevivirá al próximo invierno, traer cosas es casi un milagro. Los periódicos coloniales, hambrientos de victorias, convierten cada premio en relato. Los muelles convierten cada premio en espectáculo. La gente se acerca a ver el barco capturado, a tocar la madera extranjera, a mirar a los prisioneros con una mezcla de odio y curiosidad. Se comenta el cargamento como si fuera un tesoro bíblico. Barriles, cajas, sacos. Se calcula cuánto durará. Se discute quién se quedará con qué. Y ahí aparece la primera grieta entre la idea de una armada y la realidad del corso, porque la armada continental, por muy naciente que sea, necesita parecer un instrumento del Estado. Necesita disciplina, jerarquía, obediencia a órdenes. Necesita que los capitanes no actúen como empresarios independientes, sino como oficiales. Pero el marino de Nueva Inglaterra, y especialmente el marino que vive de capturas, está acostumbrado a otra lógica. La iniciativa individual, el golpe rápido, el cálculo de riesgo y recompensa. Manly está justo en el centro de esa tensión. Tiene comisión continental, sí, pero opera en un mundo donde los puertos, los comerciantes y las autoridades locales tiran de los hilos. Un ejemplo típico de esa fricción. ¿Qué se prioriza? Interrumpir el abastecimiento británico hacia Boston, aunque el premio sea pequeño, o perseguir un cargamento valioso, aunque eso te aleje de la zona donde Washington necesita presión inmediata. En tierra, los generales quieren resultados estratégicos. En el mar, la tripulación quiere premios. Y el capitán, si es inteligente, entiende que sin tripulación motivada no hay estrategia posible. Manly, por temperamento y por oficio, tiende a la agresión calculada. No espera a que el enemigo se equivoque. Lo empuja a equivocarse. Se acerca lo suficiente para intimidar, pero no tanto como para quedar atrapado. Busca desarbolar, no hundir. Quiere el barco entero. Quiere la carga intacta. Quiere convertir la violencia en propiedad. La violencia en esa guerra tiene un sonido particular. No es solo el estampido del cañón. Es el silbido de la bala que corta el aire y se incrusta en madera. Es el chasquido de una jarcia que se rompe bajo tensión. Es el grito de un hombre que cae cuando una astilla, una simple astilla, se convierte en cuchillo y le abre la cara. En barcos pequeños, cada impacto se siente como si el casco fuera tu propio cuerpo. Y aún así se sigue, se carga, se apunta, se dispara, se reza si se reza, se maldice si se maldice, se trabaja.
Las capturas tempranas del Lee en 1775 y 1776 alimentan la idea de que la revolución puede ganar en el mar con astucia, y por un tiempo esa idea funciona. Los británicos, ocupados en sostener Boston y en manejar una guerra que se expande, no pueden dedicar toda su fuerza a perseguir cada pequeño buque rebelde. Hay huecos, hay descuidos. Hay transportes que navegan con escolta insuficiente, confiados en la costumbre imperial de que el Atlántico Norte es su carretera. Pero cada premio capturado es también una lección para el enemigo. La Royal Navy aprende, ajusta patrullas, cambia rutas, refuerza convoyes y, sobre todo, empieza a tratar la costa rebelde como un espacio hostil donde cualquier vela puede ser una amenaza. En ese punto, la vida de Manley se vuelve una sucesión de decisiones que no se ven en los relatos heroicos, pero que son el corazón del oficio. ¿Cuánta pólvora gastar en un intercambio de disparos si el objetivo puede rendirse con una demostración? ¿Cuántos hombres enviar como dotación de presas sin dejar al Lee cojo? ¿Qué puerto elegir para llevar el premio, sabiendo que algunos tribunales son más rápidos, otros más corruptos, otros más estrictos? ¿Cómo evitar que el botín se convierta en pelea interna? Porque el botín pelea. Siempre, en el siglo XVIII, el reparto de premios es un sistema con reglas, pero también con trampas. Los marineros cuentan monedas antes de tenerlas. Los oficiales discuten porcentajes, los armadores presionan. Los políticos quieren su parte para financiar la causa. Y el capitán, que en el mar es rey, en tierra se convierte en un hombre que debe firmar papeles, responder preguntas, justificar decisiones, ante gente que no ha olido la pólvora húmeda, ni ha sentido el barco temblar bajo una andanada. La comisión, ese papel que da legitimidad, también ata, te obliga a rendir cuentas. Te convierte en pieza de una institución que todavía está aprendiendo a existir, y Manley, que es eficaz en el mar, se encuentra con el barro de la administración, con retrasos, con disputas, con sospechas, con envidias. Porque el éxito genera envidia con la misma facilidad con que genera admiración. En los puertos, otros capitanes quieren mejores barcos, mejores tripulaciones, mejores comisiones. Algunos creen que el Congreso favorece a unos sobre otros. Otros creen que los capitanes continentales se llevan gloria que debería ser de los corsarios locales. Y en medio, Manley, que no puede controlar lo que se murmura en las tabernas, pero sí puede controlar lo que hace en el mar. Y lo que hace en el mar es seguir cazando. La costa en 1776 ya no es la misma que en 1775. La guerra se ensancha. Boston, finalmente, será evacuada por los británicos en marzo de 1776, y ese hecho cambia el tablero. La ciudad deja de ser el centro inmediato del sitio, pero la guerra naval no se detiene. Se desplaza, se adapta, los británicos reorientan fuerzas. Los rebeldes, ahora con un poco más de confianza, intentan pensar en términos más amplios. Proteger comercio propio, hostigar comercio, enemigo, llevar la guerra a otras aguas. Para Manley, ese cambio significa algo incómodo. El enemigo tiene más espacio para organizarse. Ya no está encerrado en Boston. Puede patrullar con más libertad. Puede concentrar fragatas donde antes estaba atado a una posición, y el margen para golpes improvisados se estrecha. Aún así, en el corto plazo las capturas siguen siendo vitales. La revolución necesita dinero. Necesita armas. Necesita pólvora como si fuera sangre. Y la pólvora en particular es una obsesión. Se habla de ella como de un ser vivo. Queda poca, se está acabando, hay que conseguir más. Un cargamento de pólvora capturado no es solo un éxito naval, es una victoria terrestre anticipada, es la posibilidad de disparar mañana. Por eso cuando el Lee trae premios no trae solo mercancía, trae continuidad, trae días extra de resistencia, trae la sensación de que el imperio no es invencible. Pero esa sensación tiene un precio. La exposición constante, cada salida al mar es una firma en un contrato invisible con el azar. Y Manley, al ser uno de los capitanes más activos, firma más veces que otros. La tensión entre iniciativa y control institucional se vuelve más aguda a medida que la guerra madura. El Congreso Continental quiere ordenar, quiere que los capitanes sigan planes, que coordinen, que no se pierdan en la tentación del premio fácil, pero la realidad del mar es que el plan se rompe con el primer cambio de viento. Un capitán ve una vela, decide, si espera instrucciones, la vela desaparece. Si actúa, puede ganar o puede caer en una emboscada. Manley actúa. Y esa forma de actuar, que al principio parece exactamente lo que la revolución necesita, empieza a parecer también un riesgo político, porque un capitán demasiado independiente puede convertirse en problema, no por traición, sino por lógica. Su prioridad inmediata es el éxito operativo,
y el éxito operativo en esa guerra se mide en capturas. La institución, en cambio, necesita algo más. Necesita coherencia. Necesita que la Armada Continental no parezca una colección de cazadores de botín con papeles bonitos. En los documentos de la época, en las discusiones, se percibe esa ansiedad. ¿Cómo construir una marina respetable cuando el método más eficaz es el que se parece al corso? ¿Cómo exigir disciplina cuando el incentivo principal es el premio? ¿Cómo mantener la moral sin permitir que la codicia gobierne? Manley, sin escribir tratados, encarna esa contradicción. ¿Es un oficial por comisión? Es un corsario por instinto. Y en 1775-1776 esa mezcla es explosivamente útil. La reputación que gana no es solo por capturar, sino por hacerlo en el momento exacto en que la revolución necesita pruebas. Pruebas para sí misma, pruebas para los indecisos, pruebas para posibles aliados extranjeros que observan desde lejos, calculando si vale la pena apostar por una rebelión. Un barco británico capturado por un buque continental es un mensaje. Podemos tocar el comercio imperial. Y el comercio para Gran Bretaña es nervio, es riqueza, es poder. En el mar, sin embargo, el mensaje se escribe con detalles pequeños, con la elección de una ruta, con el uso de la niebla, con la capacidad de mantener el barco en condiciones, porque un buque pequeño armado a toda prisa sufre. Las jarcias se desgastan, las velas se rasgan, la madera trabaja con el frío y con el calor, el agua se filtra, las bombas de achique se vuelven rutina, y cada reparación en el mar es un acto de fe. Se remienda con lo que hay, se refuerza con cuñas, se improvisa. La escasez es una presencia constante, escasez de pólvora, sí, pero también de lona buena, de cable, de repuestos. Un mástil no se reemplaza con palabras, un timón dañado no se arregla con patriotismo, y cuando el Lee vuelve a puerto, no vuelve a descansar, vuelve a ser desarmado parcialmente, revisado, reparado, reabastecido y enviado otra vez. La guerra no permite que el barco sea un hogar. Es una herramienta que se usa hasta el límite. En los puertos la gente empieza a reconocer el nombre, Lee, Manley. Se habla de ellos como se habla de un cuchillo que funciona, con respeto práctico. Y ese respeto se mezcla con expectativas. Que salga otra vez, que traiga otro premio, que no lo atrapen. Porque la captura de un capitán exitoso no sería solo una pérdida material, sería un golpe moral. Sería admitir que la improvisación tiene techo, y aún así, en 1776, todavía hay espacio para creer que el techo está lejos. Todavía hay huecos en el bloqueo. Todavía hay transportes británicos que se confían. Todavía hay días en que la niebla cae como una cortina y un barco pequeño puede deslizarse entre sombras. Manley aprovecha esos días. Los aprovecha con la frialdad del profesional. No hay romanticismo en acercarse a un enemigo armado. Hay cálculo. ¿Qué bandera lleva? ¿Qué rumbo? ¿Qué velocidad? ¿Cuántos cañones asoman por las portas? ¿Cuántos hombres se ven en cubierta? ¿Hay señales de escolta cercana? ¿Cómo está el mar? ¿Cómo está el viento? Un capitán mercante, entrenado en evitar pérdidas, entiende que el heroísmo inútil es estupidez. La audacia para ser útil debe ser rentable. Y rentable en esa guerra significa capturar sin destruir. Significa intimidar lo suficiente para que el enemigo se rinda. Significa disparar a las jarcias, al aparejo, al timón, al palo, no al casco por debajo de la línea de flotación. Significa abordar cuando el otro ya está quebrado, no cuando todavía puede matarte en cubierta. El abordaje cuando ocurre es brutal y rápido. No es una escena limpia. Es humo, gritos, madera resbaladiza, sangre que se mezcla con agua salada. Es el choque de dos mundos. El del comerciante armado y el del imperio que no esperaba ser mordido por algo tan pequeño. Y después del choque viene el trabajo sucio. Asegurar prisioneros, apagar fuegos, reparar daños, reorganizar. Cada premio capturado añade otra capa a la reputación de Manley, pero también añade otra capa de responsabilidad, porque ahora hay prisioneros. ¿Dónde se los pone? ¿Cómo se los alimenta? ¿Cómo se evita que se amotinen? En barcos pequeños, los prisioneros son un problema físico. Ocupan espacio, consumen agua, consumen comida, consumen vigilancia, y sin embargo, tratarlos con cierta corrección puede ser una inversión. Los intercambios de prisioneros se vuelven parte del sistema de guerra. La humanidad, en ese contexto, no siempre es virtud. A veces es estrategia. La política entra incluso en la forma de tratar al enemigo. Los rebeldes quieren ser vistos como combatientes legítimos, no como piratas. Y para eso el comportamiento cuenta. Un capitán que saquea sin control, que maltrata prisioneros, que viola reglas de presa, no solo mancha su nombre, da argumentos al enemigo para tratar a todos como criminales.
La comisión otra vez pesa. No es solo permiso para capturar, es obligación de comportarse como representante de una causa. Manley, en esos primeros años, camina esa línea, agresivo, sí, pero dentro de un marco que busca legitimidad. Y esa búsqueda de legitimidad es frágil, porque el enemigo no la concede fácilmente. Para Londres, la Comisión Continental es un papel rebelde. Para los rebeldes es el nacimiento de un Estado, dos lecturas del mismo documento, dos destinos posibles para quien lo porta. Mientras tanto, la Royal Navy ajusta el cerco. Las patrullas se vuelven más sistemáticas. Los capitanes británicos aprenden los canales, contratan pilotos locales, sobornan informantes, usan barcos más pequeños para entrar donde antes no podían. La costa, que parecía un refugio natural para los rebeldes, empieza a sentirse más estrecha, y en ese estrechamiento la audacia se vuelve más cara. Pero en 1765-1766 todavía hay un momento de brillo. Un momento en que la improvisación parece suficiente, en que un barco como el Lee puede salir, capturar, volver y repetir, en que el nombre de Manley se asocia con eficacia, con golpes rápidos, con la idea de que la revolución no solo resiste, también muerde. Esa fama, sin embargo, no se traduce automáticamente en estabilidad, porque la institución naval continental es joven y, como todo lo joven, es susceptible a disputas internas. ¿Quién recibe mejores barcos? ¿Quién recibe mejores comisiones? ¿Quién es promovido? ¿Quién es criticado? Los capitanes compiten por recursos escasos, los políticos compiten por control, los comerciantes compiten por ganancias, y el mar, indiferente, sigue cobrando su tarifa. Manley, en medio de ese torbellino, sigue siendo lo que siempre fue. Un hombre de mar que entiende que la oportunidad dura lo que dura un viento favorable, que un transporte británico no espera, que una fragata enemiga puede aparecer en el horizonte como aparece una tormenta. Primero una mancha, luego una certeza. Y así, con cada captura temprana, se construye una imagen, la del pionero que abre camino cuando no hay camino, no porque sea invulnerable, no porque tenga un barco superior, sino porque se atreve a operar en un espacio donde la mayoría preferiría no estar, porque convierte el litoral en un campo de caza, porque hace de la comisión un arma, no un adorno, pero el mismo mecanismo que lo eleva lo encierra. La comisión lo legitima, sí, también lo fija. Lo convierte en un nombre en listas británicas, en un objetivo, en un capitán que, tarde o temprano, será buscado con más insistencia, y cuanto más se endurece el bloqueo, cuanto más se profesionaliza la persecución, más se reduce el margen para el golpe improvisado que lo hizo famoso. En 1776, todavía se puede sentir el eco de los primeros éxitos, como si fueran promesa de un futuro fácil. En los muelles la gente mira al mar y cree que el Atlántico puede ser aliado, que la costa puede proteger, que la audacia puede compensar la falta de flota. Manley, con el Lee, alimenta esa creencia con hechos, con premios, con cargamentos, con barcos enemigos llevados a puerto bajo bandera rebelde. Y sin embargo, en el mismo instante en que un premio entra triunfalmente en una bahía, en el mismo instante en que se descargan barriles y se cuentan monedas, el enemigo también está contando pérdidas, contando rutas, contando nombres, aprendiendo. El mar, que al principio parecía un espacio abierto para la improvisación, empieza a llenarse de ojos, y el capitán que se hizo indispensable por su audacia empieza a vivir en un mundo donde cada audacia tiene más probabilidades de terminar en persecución. Todavía no es caída, todavía no es cautiverio, pero ya se siente el cambio en el aire, como se siente un frente frío antes de que llegue. El viento gira apenas, la bruma se vuelve más densa, y el horizonte, que antes prometía presas, empieza a prometer también trampas. La comisión sigue ahí, doblada, guardada, protegida del agua como se protege un talismán, un papel que abre puertas en los puertos rebeldes y cierra cualquier posibilidad de perdón en los puertos del rey, un papel que convierte cada captura en victoria política y cada derrota potencial en un caso judicial, un papel ligero, pesadísimo. Y Manley, que en estos meses ha aprendido a convertir el caos en resultados, sigue saliendo, sigue buscando velas, sigue apostando. Porque en una guerra naval improvisada, detenerse no es prudencia, es rendición lenta. Y la revolución, en 1776, todavía no puede permitirse rendiciones lentas, solo puede permitirse golpes, rápidos, precisos y por ahora exitosos. El problema es que el mar no se queda quieto para aplaudirte. En cuanto Boston deja de ser una boca ocupada y pasa a ser un puerto recuperado, en cuanto los británicos se van en marzo de 1776, y el mapa emocional de la costa cambia de golpe. Ya no hay un enemigo encerrado detrás de baterías, sino un enemigo suelto, móvil,
con espacio para respirar. La guerra en el agua se vuelve otra cosa, más amplia, más fría, más profesional. Y, para un capitán como John Manley, más peligrosa de una manera que no se ve desde el muelle, porque antes el juego era de cuchilladas rápidas en un callejón con niebla. Entrar, morder, salir. Ahora el callejón se abre a una avenida patrullada. La Royal Navy, que al principio parecía un gigante distraído, empieza a comportarse como lo que es. Una máquina de Estado con experiencia, de siglos, con capitanes que han aprendido a leer costas ajenas, con una burocracia que convierte cada pérdida en una orden nueva, cada humillación en una corrección de ruta. Y ahí, en ese cambio de ritmo, Manley empieza a sentir que su comisión, ese papel doblado, protegido del agua como si fuera un pedazo de vida, ya no es solo permiso. Es una marca, un nombre en una lista, un objetivo que se repite en conversaciones de oficiales británicos, en informes, en cartas que cruzan el Atlántico. L. Manley, el tipo que se atreve a tocar el comercio del rey. En 1776, el litoral de Nueva Inglaterra sigue oliendo a brea y a pescado, pero el aire trae otra cosa: la certeza de que el enemigo está aprendiendo. Los convoyes se vuelven más compactos, las escoltas más frecuentes, los transportes menos ingenuos, y los pequeños cazadores rebeldes, que antes podían jugar con la marea y la bruma, empiezan a encontrarse con fragatas que aparecen donde no deberían, con balandras armadas que patrullan canales estrechos, con señales en el horizonte que ya no son promesa de presa, sino advertencia. Para entender lo que eso significa, hay que imaginar el día a día de un barco pequeño en guerra. No el momento del disparo, sino lo demás. La lona que se pudre si no se seca, el cable que se deshilacha, la jarcia que cruje como si se quejara, el agua que se filtra por juntas que en tiempos de paz se calafatean con calma, pero en tiempos de guerra se tapan como se puede, con estopa, con brea caliente, con manos quemadas, la pólvora que se guarda como oro y sin embargo se humedece, el pan duro que se llena de gorgojos, el ron que se raciona para que la tripulación no se convierta en una pelea constante, y por encima de todo la presión del premio, porque el premio no es un lujo, es el combustible del sistema. La revolución necesita capturas para comprar armas, para pagar sueldos, para sostener la ilusión de que el mar también es suyo. Y la tripulación, reclutada a toda prisa, no se alimenta de discursos. Se alimenta de la expectativa de que el riesgo se convertirá en dinero. Un capitán puede hablar de libertad, pero si no trae algo a puerto, si no hay reparto, si no hay monedas que tintineen en manos callosas, la moral se deshace como cuerda mojada. Manley lo sabe, lo ha sabido siempre. Viene del comercio, de esa escuela donde el océano es una ruta y cada decisión tiene precio. Y por eso, cuando el margen se estrecha, cuando la costa se llena de ojos británicos, la tentación de seguir golpeando no disminuye, aumenta, porque ahora cada captura vale más, y cada captura cuesta más. En ese punto muchos capitanes empiezan a deslizarse, casi sin declararlo, de la idea de una armada a la lógica del corso. La diferencia en el papel parece clara. Un oficial continental sirve a un proyecto estatal. Un corsario sirve a un proyecto privado con permiso estatal. En la práctica, en 1776 y 1777, esa línea se vuelve borrosa como el horizonte en un día de bruma. El mismo hombre puede ser héroe público en un puerto y empresario del riesgo en el siguiente. El mismo barco puede salir con un objetivo estratégico y volver con un premio elegido por oportunidad. Y la comisión, otra vez la comisión, es el puente entre ambos mundos. Un documento que promete legitimidad, pero también promete reparto. El papel cambia destinos. Y también los complica. Manley, que había sido útil como capitán de un buque comisionado en los primeros golpes, se encuentra en un mar donde la improvisación ya no basta. La guerra se desplaza hacia el Atlántico más abierto, hacia rutas más largas, hacia un teatro donde la Royal Navy puede desplegar su ventaja natural. Velocidad, potencia de fuego, disciplina, capacidad de perseguir durante días sin perder el ritmo. Un barco pequeño puede escapar una vez, dos. Pero cada escape deja huellas. Velas desgarradas, aparejo forzado, hombres agotados, y el enemigo paciente espera el error. En los puertos rebeldes, mientras tanto, la administración sigue siendo un pantano. Tribunales de presa que tardan, disputas sobre porcentajes, armadores que presionan, autoridades locales que quieren su parte. El Congreso que intenta imponer orden, y en medio de esa maraña, un capitán que preferiría estar en el mar, donde las reglas son simples: viento, madera, pólvora, distancia,
Esa frustración empuja a muchos hacia el corso, porque el corso ofrece algo que la marina naciente no puede garantizar: autonomía, elegir barco, elegir tripulación, elegir cuándo salir, elegir qué perseguir. Y sobre todo, elegir cómo convertir el riesgo en ganancia sin esperar a que una institución joven decida si tu captura fue conveniente, pero la autonomía tiene un precio. En cuanto te mueves como corsario, el enemigo te mira con otra dureza. Un oficial continental puede ser tratado como prisionero de guerra. A veces, un corsario, en la lógica británica, roza el borde de la piratería. La diferencia puede ser una palabra en un documento, pero en una celda puede ser la diferencia entre intercambio y juicio, entre un cautiverio soportable y uno que te rompe. Manly, en ese mundo, sigue siendo Manly. Agresivo, práctico, dispuesto a apostar, y apuesta en un momento en que el tablero ya no favorece al jugador pequeño. La primera captura llega, como llegan muchas desgracias en el mar. No con un trueno, sino con una suma de detalles que se vuelven inevitables. Un viento que cae, una corriente que empuja hacia donde no conviene, una vela que aparece demasiado cerca, un barco enemigo que no es el transporte torpe que esperabas, sino un buque armado, o una patrulla que ha aprendido a fingir debilidad para atraer al cazador. La persecución empieza con distancia y termina con cansancio. El barco pequeño, para escapar, necesita viento y espacio. Si le quitan una de las dos cosas, se convierte en presa. Imagínalo: el horizonte limpio al amanecer, el mar con ese brillo metálico que anuncia un día frío, y de pronto, a sotavento, una silueta que crece. No es una vela aislada, es una presencia que se mueve con intención. El vigía canta el avistamiento, el contramaestre corre, los hombres se pegan a sus puestos, se ajustan cabos, se preparan cañones, y el capitán mira, calcula, decide si huir o pelear. Huir no es cobardía, es matemática. Pelear no es valentía, es necesidad. Pero cuando el enemigo tiene más cañones y mejor velocidad, la matemática se vuelve cruel. La captura, cuando ocurre, no es un duelo romántico, es un cierre de tenaza, un disparo que corta jarcia, una bala que revienta una vela, un palo que cae con un gemido largo como si el barco se quejara, un timón que responde tarde, y entonces, el momento en que ya no hay opciones. El enemigo se coloca donde quiere, te barre la cubierta con metralla, te obliga a bajar bandera o a ver morir a tus hombres por orgullo. Bajar bandera es un acto físico, no es una idea, es una mano que tira de un cabo, una tela que desciende, un silencio raro que se instala después del ruido, y luego vienen los pasos del enemigo, el abordaje al revés. Ahora son ellos los que suben, los que miran tu cubierta como propiedad, no los que cuentan tus cañones, los que revisan tu Santa Bárbara, los que te preguntan tu nombre con una mezcla de curiosidad y desprecio. John Manly, el pionero, el hombre de las primeras capturas, se convierte en prisionero, y ahí el mar cambia de textura. Ya no es viento y maniobra. Es madera húmeda de bodega, es olor a cuerpos encerrados, es hierro frío en muñecas, es la dieta mínima que mantiene vivo pero no fuerte, es el tiempo que se estira como cuerda mojada. En el siglo XVIII, el cautiverio naval es un mundo propio. Barcos prisión, cárceles en puertos, traslados, listas, interrogatorios, incertidumbre. No es solo estar encerrado, es estar suspendido, sin saber si tu nombre vale un intercambio o si te pudrirás esperando. Para un capitán, además, hay otra tortura: la pérdida de control. En el mar, incluso en el caos, el capitán decide, en cautiverio decide otro. Te dicen cuándo comes, cuándo duermes, cuándo te mueves. Te conviertes en un número en un sistema que no te debe nada. Y el enemigo, que te ha visto como amenaza, ahora te ve como moneda. Los intercambios de prisioneros existen, sí, pero son irregulares, políticos, sujetos a venganzas y a prioridades. A veces se negocian por rangos, a veces por conveniencia. A veces se traban por un incidente en otro frente, y mientras tanto el prisionero envejece, no en años, sino en desgaste. Manly, sin embargo, no es un hombre que se quede quieto por voluntad. Su vida entera ha sido movimiento. Puerto, ruta, viento, regreso. Y cuando sale del cautiverio, por liberación, por intercambio, por esas negociaciones que convierten a seres humanos en equivalencias, no sale convertido en pacifista, sale con la misma lógica que lo hizo útil al principio. Volver al mar, eso es lo que desconcierta a quien mira la historia desde lejos. ¿Cómo alguien que ya ha probado el encierro decide regresar al mismo tablero? Pero para un marino de Nueva Inglaterra, el mar no es un escenario, es el oficio, y el oficio en tiempos de guerra se vuelve destino. Además, la revolución sigue necesitando lo mismo que necesitaba en 1775: suministros,
dinero, golpes que mantengan viva la moral. Solo que ahora conseguirlos es más difícil. Y aquí aparece el desgaste, no como una palabra abstracta, sino como una suma de pequeñas derrotas invisibles. Los mejores hombres se van a otros barcos. Los puertos se llenan de rumores de capturas. Los seguros suben. Los armadores se vuelven más cautos o más voraces. La costa se militariza. Los británicos perfeccionan el bloqueo, no como una pared continua, sino como una red. Patrullas, informantes, puntos de control, persecuciones coordinadas. El margen para el golpe improvisado se reduce a ventanas breves, a noches sin luna, a tormentas que esconden pero también matan. En ese contexto, el corso se vuelve casi inevitable, no porque sea más noble, sino porque es más flexible. Un corsario puede elegir rutas menos obvias, puede operar donde la marina regular no llega, puede cambiar de objetivo en horas. Pero esa flexibilidad también lo expone a la acusación constante de ser, en el fondo, un ladrón con papel. Y el papel, la comisión, vuelve a ser el centro de todo. Te protege en tu puerto, te condena en el puerto del enemigo. Manley vuelve a navegar con esa mezcla de disciplina aprendida y audacia instintiva. Sabe que no puede enfrentarse a una fragata en igualdad. Sabe que su mejor arma es la sorpresa. Sabe que el objetivo no es hundir, sino capturar, y sabe que cada captura exige un regreso, y que el regreso es el tramo donde el enemigo te huele. La vida a bordo después del cautiverio tiene un filo distinto. Los hombres miran al capitán y ven no solo al cazador, sino al que ya cayó una vez. Eso puede inspirar confianza. Si volvió, es duro, o puede sembrar miedo. Si cayó, puede caer otra vez. Y el capitán lo siente en detalles, en cómo se ejecutan las órdenes, en cuánto tarda un marinero en subir al aparejo, en la manera en que se habla del enemigo cuando cae la noche. El mar, además, no perdona la fatiga. Un barco que ha sido perseguido, reparado a medias, vuelto a armar, no es el mismo barco. La madera guarda golpes, las velas guardan remiendos, los cañones guardan desgaste, y la guerra, que al principio parecía una serie de oportunidades, se convierte en una rutina de riesgo. Hay un momento después de la primera captura en que la figura de Manley se vuelve más compleja. Ya no es solo el pionero de los primeros premios. Es el hombre que ha probado el límite, que ha visto el interior del sistema enemigo, que sabe cómo huele una bodega donde se amontonan prisioneros, que entiende con el cuerpo que la comisión no es un escudo mágico, y aún así, vuelve. Eso dice algo incómodo sobre la guerra naval de la Revolución. No es una historia de invulnerables, sino de insistentes. La causa no se sostiene porque sus capitanes sean intocables, sino porque algunos están dispuestos a seguir saliendo cuando las probabilidades empeoran. Y Manley, con su mezcla de oficial y corsario, encarna esa insistencia, pero el mundo de 1777, 1778, 1779, los años en que el conflicto se endurece, no es el mundo de 1775. La Royal Navy ya no está improvisando. Los británicos han aprendido a tratar la costa rebelde como un ecosistema hostil. Los rebeldes, por su parte, han aprendido que una marina regular cuesta dinero que no tienen, y que el corso, aunque moralmente ambiguo, produce resultados rápidos. Esa ambigüedad se instala como una sombra. ¿Se lucha por independencia o por botín? La respuesta encubierta suele ser, por ambas cosas, porque una financia a la otra. Manley navega dentro de esa sombra. Y el desgaste no es solo externo, también es interno. Un capitán que depende del premio depende de la suerte. Y la suerte es una amante caprichosa. Un viaje sin capturas es un viaje que deja deudas. Un viaje con una captura pequeña puede ser casi peor. Ha habido riesgo, ha habido gasto de pólvora, ha habido desgaste de velas, y el reparto será miserable. Eso envenena la disciplina. Los hombres empiezan a murmurar. Los oficiales se tensan. El capitán siente que cada decisión será juzgada no por su lógica, sino por su resultado en monedas. En ese clima, el enemigo no necesita ganar grandes batallas. Le basta con atrapar a los más activos, con cortar la cadena de golpes rápidos, con convertir a los capitanes audaces en prisioneros repetidos, porque cada captura no solo quita un barco. Quita experiencia, quita iniciativa, quita un nombre que animaba a otros. La primera captura de Manley, entonces, no es un accidente aislado. Es un síntoma de un cambio de era dentro de la misma guerra. La era en que un barco pequeño podía jugar al gato y al ratón, con relativa impunidad, se está cerrando. Y el hombre que abrió camino en esa primera era empieza a pagar el precio de haber sido visible. El cautiverio deja marcas que no siempre se cuentan. No hace falta inventar escenas para entenderlo. Basta con recordar cómo eran las prisiones y los barcos prisión británicos en el siglo XVIII, cómo se mezclaban enfermedades, humedad,
mala ventilación, cómo el tiempo se convertía en enemigo. Un marino acostumbrado a aire abierto y movimiento sufre de una manera particular cuando lo encierran. El cuerpo se debilita. La mente se obsesiona con detalles. El sonido de una cadena, el paso de un guardia, el rumor de un intercambio que nunca llega. Y cuando por fin vuelve a pisar un muelle libre, el mundo no lo espera con calma. La guerra sigue. Los puertos siguen necesitando capturas. Los armadores siguen buscando capitanes capaces. La comisión vuelve a aparecer, otra vez, como ese papel que promete que todo tendrá sentido, que el riesgo será recompensado, que la captura será legal, que el enemigo te tratará como combatiente si caes. Promesas de papel. En un mundo de hierro, Manly regresa al mar con la experiencia de haber sido cazador y presa. Eso lo hace más prudente en algunas cosas y más duro en otras. Sabe que no puede confiar en la apariencia de un barco, sabe que una vela solitaria puede ser carnada. Sabe que el enemigo usa la costa también, que contrata pilotos, que conoce bancos de arena, que aprende, y aún así la necesidad de actuar lo empuja, porque detenerse para él no es solo perder dinero, es perder identidad. Un capitán sin mar es un hombre sin oficio, y en una época donde el oficio define tu lugar en el mundo, eso es casi una muerte lenta. Así, la historia de John Manly entra en su fase más áspera. La del corsario que ya no navega en el entusiasmo del inicio, sino en la fricción de una guerra larga. La del hombre que ya no puede confiar en que la improvisación bastará. La del capitán que, aún con experiencia, está expuesto a un enemigo que ahora lo busca con método. Y cada vez que despliega la comisión, cada vez que ese papel pasa de mano en mano para ser leído, sellado, reconocido, hay una ironía silenciosa. El documento que lo convierte en instrumento legítimo de una causa es el mismo que, en manos británicas, puede convertirlo en criminal. El mismo papel que abre puertas en puertos rebeldes, cierra cualquier puerta de clemencia en puertos del rey. La guerra en el mar no perdona esas ironías, las cobra. La primera captura no lo borra de la historia. Lo redefine, lo coloca en una categoría rara. La del pionero que no fue protegido por su propio mito. La del hombre que abrió camino cuando no había flota y que luego, cuando el enemigo aprendió a cerrar ese camino, quedó atrapado en la red que él mismo ayudó a tensar y aún así vuelve a izar velas. Vuelve a confiar en la niebla, vuelve a apostar por la velocidad, por el golpe rápido, por la presa que aparece como una oportunidad y puede ser una trampa. Vuelve a vivir con esa sensación que solo entiende quien ha navegado en guerra, que el horizonte no es un paisaje. Es una amenaza en potencia, porque el mar no se queda quieto para aplaudirte. El mar te observa, y el enemigo también. La segunda vez no llega como una repetición exacta, porque el mar nunca repite una escena igual, pero sí llega con esa crueldad particular que tiene la experiencia. Ahora ya sabes cómo se siente el hierro en la muñeca, cómo suena una puerta cerrándose detrás de ti, cómo se vuelve espeso el aire cuando hay demasiados cuerpos respirando el mismo aliento. La primera captura puede explicarse con mala suerte, con un viento que cae, con una vela que aparece donde no debía. La segunda ya no se deja explicar tan fácil. La segunda parece una sentencia. Y, sin embargo, para entender por qué John Manly vuelve a caer, hay que mirar menos al hombre y más al tablero. Porque el tablero, hacia finales de los 70 y entrando en los 80, se ha vuelto un mecanismo. La costa de Nueva Inglaterra, que en 1775 y 1776 era una frontera porosa, llena de caletas, de entradas pequeñas, de puertos que se conocían por el olor y por el nombre del tabernero, empieza a sentirse como un corredor vigilado. No hay una muralla de barcos británicos de proa a popa, eso es un mito cómodo. Hay algo peor, una red. Cruceros que patrullan rutas probables, fragatas que se turnan, avisos que corren de puerto en puerto. Capitanes británicos que ya no se sorprenden de ver una goleta rebelde asomando en el horizonte, porque la han visto antes, porque han leído informes, porque han aprendido a pensar como el otro. Y el otro en este caso es el corsario. El corsario vive de la oportunidad, pero también vive de la información, de saber qué convoy salió, qué transporte va cargado, qué ruta evita los bancos de arena, qué capitán mercante británico es prudente y cuál es temerario. Esa información, al principio de la guerra, circula como chisme de muelle. Un marinero que oyó algo, un piloto que vio algo, un comerciante que sospecha algo. Con el tiempo la información se vuelve un arma formal. Los británicos pagan por ella. La compran, la arrancan, la interceptan. Y cuando un corsario se vuelve famoso,
Cuando su nombre aparece en conversaciones y en papeles, la información empieza a fluir también en su contra. Manly carga con un nombre que ya no es solo suyo. Es una etiqueta. Es un recuerdo de humillación para el comercio del rey. Es un ejemplo que los rebeldes cuentan en tabernas para levantar el ánimo. Y en el mar ser ejemplo es peligroso, porque el ejemplo se persigue. La vida de un corsario, además, no es una línea recta de abordajes y banderas arriadas. Es una economía flotante. Hay armadores que ponen dinero y esperan retorno. Hay tripulaciones que firman por una parte del premio y no por un sueldo fijo. Hay jueces de presa que deciden si lo capturado es legal o si fue un error que te arruina. Hay puertos que te reciben con sonrisas si traes mercancía y con frialdad si vuelves con las bodegas vacías. Y hay un detalle que pesa como plomo. Cada salida al mar es una inversión que se consume en tiempo real. La pólvora no se recupera, las velas se gastan, la jarcia se estira, la comida se pudre, el agua se corrompe, los hombres se enferman. El barco envejece a una velocidad que en tiempos de paz sería impensable. En ese mundo, la comisión, la carta, el papel, sigue siendo el talismán y la maldición. Se guarda seca, se protege del salitre, se muestra cuando conviene y se esconde cuando asusta. Es el documento que te permite decir, no soy pirata, soy instrumento de guerra. Pero también es el documento que, si cae en manos británicas, te convierte en un caso, en un expediente, en un prisionero que no es un simple marinero capturado, sino un hombre que ha salido a cazar deliberadamente el comercio imperial, y el imperio cuando decide tomarte en serio no juega. La segunda captura de Manly ocurre en un clima donde el margen de error es mínimo. Ya no basta con ser rápido, hay que ser invisible. Ya no basta con conocer la costa, hay que asumir que el enemigo también la conoce. Ya no basta con confiar en la niebla, hay que recordar que la niebla también te ciega a ti, y el corsario, por definición, opera cerca del filo. Se acerca lo suficiente para morder, pero no tanto como para quedar atrapado. Ese lo suficiente cambia con el tiempo. En 1765 era amplio. En los años siguientes se estrecha hasta volverse casi un hilo. Imagínalo en términos físicos. Un barco pequeño, cargado de hombres que esperan botín, con cañones que no son los de una fragata, con un casco que puede correr pero no aguantar un castigo prolongado. Sales de puerto con el viento correcto, con la marea que te ayuda a cruzar la barra, con el olor de la costa quedándose atrás. Al principio todo es promesa. El mar abierto, la posibilidad de una vela solitaria, el sueño de una captura que pague deudas y deje algo para casa. Pero a medida que pasan los días, el barco se convierte en un organismo tenso. Los ojos se cansan de mirar horizonte. La sal abre grietas en la piel. El frío se mete por la ropa. La humedad se instala en los huesos. Y cada vela que aparece, cada mancha blanca en la distancia, dispara una cadena de decisiones que no admite pausa. ¿Es presa o es trampa? ¿Es mercante o es escolta? ¿Va armado o solo parece armado? ¿Qué bandera lleva y qué bandera puede izar después? Porque en esta guerra, como en todas las guerras navales del siglo XVIII, el engaño es parte del oficio. Se izan colores falsos, se ocultan cañones tras portezuelas cerradas, se finge debilidad para atraer al cazador, y el cazador, si se equivoca, deja de ser cazador. La segunda vez, el error puede ser pequeño, un cálculo de distancia, una confianza excesiva en la velocidad, una decisión de perseguir un poco más, solo un poco porque ya casi lo tenemos. Ese ya casi es el lugar donde se pierden barcos. Cuando el enemigo te atrapa, no lo hace con teatralidad. Lo hace con método, te corta el viento, te obliga a virar, te obliga a mostrar costado, te dispara a la jarcia, no al casco, porque sabe que un barco inmóvil es un barco muerto. Una bala que corta un obenque no suena como una sentencia, suena como un chasquido seco, pero el efecto es enorme. El palo pierde apoyo, la vela flamea, el barco pierde gobierno, y entonces la distancia se acorta. Y entonces el enemigo, que quizá venía de lejos, se vuelve de pronto una pared de madera y cañones. Encubierta, el caos tiene su propia música, órdenes gritadas, pasos sobre tablas mojadas, el olor de la pólvora, el humo que se pega a la garganta, el golpe de una bala en el casco, ese sonido sordo que te recuerda que estás dentro de una caja de madera en medio de un océano. Los hombres miran al capitán, no buscan poesía, buscan una salida. Y el capitán, que ya ha vivido esto, sabe que la salida a veces es rendirse a tiempo para salvar vidas. La bandera baja otra vez, la tela desciende, el silencio vuelve, pero no es paz, es vacío. Y ahí está el detalle más cruel. La segunda captura no solo te quita el barco o la libertad, te quita la narrativa, porque el héroe que cae una vez puede ser víctima de circunstancias. El que cae dos veces empieza a ser, para algunos, un hombre marcado, un capitán que atrae mala suerte, un riesgo para armadores,
un nombre que ya no garantiza retorno. Pero el enemigo no piensa en narrativas, piensa en utilidad. Un capitán capturado es información, es un trofeo, es una pieza que se puede intercambiar y también es un ejemplo. Miren lo que pasa cuando se juega a la guerra con barcos pequeños contra la marina más poderosa del mundo. El cautiverio la segunda vez pesa distinto, porque ya no es un shock, es una rutina que vuelve, y la rutina, cuando es de encierro, es corrosiva. Los británicos tienen experiencia administrando prisioneros. Lo han hecho en guerras europeas, en conflictos coloniales, en campañas largas donde el enemigo cambia de bandera pero no de condición humana. Hay listas, hay registros, hay guardias que cumplen turnos. Hay raciones calculadas para mantenerte vivo sin darte fuerza. Hay enfermedades que se propagan con facilidad en espacios cerrados. Fiebres, disentería, infecciones que en tierra serían tratables, pero en prisión se vuelven peligrosas. Y hay sobre todo tiempo. El tiempo en cautiverio no se mide por días, se mide por rumores. Dicen que habrá intercambio. Dicen que tal oficial fue liberado. Dicen que el Congreso no quiere ceder. Dicen que los británicos endurecieron condiciones. Cada dicen es una cuerda a la que te agarras. Y cada cuerda se rompe con facilidad. Para un marino, el encierro es una inversión al revés. Todo lo que sabes hacer. Leer el viento, sentir la corriente, mandar hombres, ni calcular distancias se vuelve inútil. No hay maniobra. No hay horizonte, no hay decisión, solo espera. Y en esa espera, el cuerpo se transforma. Pierdes masa, pierdes reflejos, pierdes esa dureza que el mar te da. Y la mente, si no se disciplina, se llena de fantasmas. El sonido del mar que no oyes, el crujido del barco que no sientes, el olor de la brea que no está. Manly, además, no es un prisionero cualquiera, es un nombre conocido. Eso puede jugar a favor. Porque un nombre conocido vale en un intercambio, o en contra, porque un nombre conocido despierta resentimiento. Los británicos, en distintos momentos de la guerra, oscilan entre tratar a los rebeldes como beligerantes y tratarlos como súbditos en rebelión. Esa oscilación no es teoría. Se siente en la comida, en el trato, en la posibilidad de escribir cartas, en la rapidez de un intercambio. Y aquí aparece otra capa de la historia. La guerra naval de la independencia no es solo cañones, es papel, es burocracia, es correspondencia, es la lenta maquinaria de acuerdos que se negocian mientras hombres reales se pudren en celdas. La comisión que te autorizó a salir al mar es un papel, el registro de tu captura es un papel, la lista de prisioneros a intercambiar es un papel, la orden que decide si te consideran prisionero de guerra o criminal es un papel. El destino de un hombre puede depender de una firma a cientos de kilómetros. La ironía es que Manly, que vivió de ese papel, queda atrapado por ese papel. Cuando finalmente sale, porque su historia no termina en una celda, no sale a un mundo que lo espera con los brazos abiertos. Sale a un mundo que ha cambiado otra vez. La guerra para entonces ha madurado, hay más actores, hay más intereses. Francia entra en escena. El Atlántico se vuelve un tablero aún más grande, y la costa de Massachusetts ya no es el centro emocional de la revolución como lo fue en 1765. La atención se desplaza, los recursos se dispersan. La Marina Continental, que nació improvisada, lucha por sobrevivir entre falta de fondos, pérdidas, política interna. El corso sigue, sí, pero también se vuelve más competitivo, más saturado, más peligroso. Demasiados cazadores persiguiendo menos presas. Hay un enemigo que ajusta sus rutas. Para un capitán como Manly, eso significa que su mejor época, la de los golpes tempranos, cuando cada captura era noticia y cada premio parecía un milagro, queda atrás. No porque él pierda habilidad, sino porque el entorno ya no permite el mismo tipo de hazaña. La ventana se cerró. Y cuando una ventana se cierra en el mar, no se cierra con suavidad. Se cierra con un golpe que puede aplastarte los dedos. La segunda captura deja consecuencias que no siempre se escriben en los resúmenes biográficos. Consecuencias de reputación, de oportunidades, de salud. Un marino puede sobrevivir a tormentas y a combates. Pero el cautiverio prolongado, la mala alimentación, las enfermedades, el estrés constante dejan un desgaste que se arrastra. Y en el siglo XVIII, el desgaste no se trata con medicina moderna. Se trata con descanso, con comida buena, con aire, con tiempo. Cosas que un hombre de mar en guerra rara vez tiene. Además está el asunto del dinero. El corso promete botín, pero también puede dejar ruina. Si pierdes el barco, si pierdes la carga, si pierdes tiempo en prisión, las deudas no desaparecen. Los armadores pueden perder paciencia. Los inversores pueden buscar otros capitanes. La economía del puerto, que al principio celebraba a los capitanes audaces, empieza a preferir a los que regresan.
La audacia sin retorno se convierte en mala inversión. Y aún así el nombre de Manley no se borra. Se transforma. Pasa de ser el hombre del primer golpe a ser el hombre que encarna el costo del golpe. El pionero que abrió camino cuando no había flota y que luego fue tragado por el mismo mar que ayudó a convertir en frente de guerra. En Boston, la ciudad que lo vio salir y volver, el paisaje también cambia. Boston no es solo un puerto. Es una máquina de madera, cuerda y comercio. Huele a brea, a pescado, a humo de chimeneas en invierno. Sus muelles están hechos para el movimiento constante. Barriles rodando, grúas simples, hombres cargando sacos, carpinteros de ribera, golpeando con mazos, calafates metiendo estopa en las juntas. En tiempos de guerra, ese movimiento se vuelve nervioso. Se habla de precios, de escasez, de seguros, de noticias del mar. Se mira el horizonte como si fuera un periódico. Y en ese Boston Manley envejece. No necesariamente en años, sino en la manera en que un hombre se sienta, en cómo camina, en cómo mira un barco que zarpa sin él. Porque hay un momento inevitable en que el mar deja de ser posibilidad y se vuelve recuerdo. No por falta de deseo, sino por acumulación de golpes. 2 capturas no son solo 2 episodios. Son 2 interrupciones violentas de una vida construida sobre continuidad. Un capitán vive de la continuidad. Salir, cazar, volver, reparar, salir otra vez. La prisión rompe esa cadena 2 veces, y cada ruptura hace más difícil recomponerla. La guerra termina, y con ella termina también esa economía febril del corso que había alimentado a tantos puertos. No desaparece de un día para otro, pero pierde su justificación moral y su urgencia política. Lo que en 1776 era necesidad revolucionaria, en los años posteriores, puede verse como simple negocio, y los hombres que vivieron en esa frontera ambigua quedan en un lugar extraño. Demasiado militares para ser solo comerciantes, demasiado comerciantes para ser solo militares. Manley queda ahí, en esa zona gris. Su muerte llega en Boston, el 12 de febrero de 1793. Una fecha fría, de invierno de Nueva Inglaterra, cuando el puerto puede estar cubierto de hielo en las orillas, cuando el viento corta la cara y el cielo tiene ese color de plomo que parece permanente. Para entonces, el mundo atlántico ya está entrando en otra época de guerras y revoluciones. Europa hierve, los imperios se reajustan, y la joven república estadounidense intenta definirse, pero la vida de Manley pertenece a ese momento inicial, a esa fase en que todo era improvisación y urgencia, en que un barco capturado podía significar pólvora para un ejército, ropa para soldados, dinero para sostener una causa. ¿Qué queda de él entonces? Más allá de la anécdota del primer capitán y de las 2 capturas, queda un modelo. Un modo de hacer la guerra cuando no tienes flota. Golpear donde duele, el comercio. Capturar en lugar de hundir. Convertir el mar en una fuente de recursos cuando la tierra está bloqueada. Usar barcos pequeños como cuchillos, no como martillos. Y aceptar, con una frialdad que solo da el oficio, que ese modo de guerra tiene un costo humano altísimo. Porque el cuchillo, si se queda demasiado tiempo en la mano del enemigo, se convierte en prueba, en trofeo, en prisionero. Queda también una lección incómoda sobre la memoria. La historia tiende a recordar a los invictos, a los que mueren en cubierta con la bandera al viento, pero la revolución estadounidense, en el mar, no se sostuvo solo con invictos. Se sostuvo con hombres que perdieron barcos, que fueron capturados, que volvieron a intentarlo, que se desgastaron en una guerra desigual. Manley es uno de esos, no el más famoso, no el más celebrado, pero sí uno de los primeros en demostrar que el océano, incluso dominado por la Royal Navy, podía ser mordido. Y esa mordida en 1775 y 1776, cuando todo pendía de un hilo, valió más que cualquier mito posterior. La comisión, ese papel que lo elevó y lo marcó, termina siendo el símbolo perfecto de su vida. Un documento que promete orden en medio del caos, legitimidad en medio del saqueo, recompensa en medio del riesgo. Un papel que abre puertas y abre celdas, un papel que, doblado y guardado contra el pecho, parece protección, y que, arrancado y leído por el enemigo, parece condena. John Manley vivió dentro de esa contradicción hasta el final, y quizá por eso su figura resulta tan real, porque no es la de un héroe de bronce, sino la de un profesional del mar atrapado entre 2 mundos, el de una marina que apenas nace y el de un corso que nunca deja de ser apuesta, y que, aun cayendo 2 veces en manos del enemigo, deja detrás una estela de audacia que otros siguieron cuando todavía no existía nada parecido a una flota.